En este vídeo hablaremos acerca de la ciencia, y contaremos la historia de cómo la humanidad ha logrado perfeccionar el pensamiento científico a lo largo del tiempo. La ciencia es fundamentalmente un acopio de conocimiento, que utilizamos para comprender el mundo y modificarlo. Pero la pregunta que todos nos hacemos es ¿en qué momento empezamos a hacerlo? A continuación te lo explicaremos. Según los registros, todo empezó desde la época prehistórica. Con el primer ser humano, que dejó ser un simple mono a cambiar su visión de ver el mundo. Un ejemplo de ellos, es cuando empezaron a crear las primeras armas hechas con materiales como hueso, madera, marfil y piedras que usarían para cazar animales grandes. Pero el inicio de la tecnología humana empezaría con el dominio del fuego. Si bien, el fuego ya existía por algún fenómeno natural, ellos utilizaron el método de hacer fricción entre dos ramas y yesca o hacían chocar piedras o minerales como el pedernal para generar chispas que causaban este. A partir del dominio del fuego se inicia la cocción de alimentos y la obtención del cuero. También gracias al fuego, surge la alfarería, al observar el endurecimiento de la tierra arcillosa en determinadas condiciones. Pero lo más relevante de esa época fue que se pasó de la cultura oral a la escrita, a través de pictogramas. La escritura permitió que los conocimientos de esta época pudieran ser guardados y que sean comunicados a través de generaciones. Con la invención de la escritura pasamos a la Edad Antigua o también llamada Antigüedad. Las civilizaciones antiguas como Egipto, Mesopotamia, China, Grecia y Roma, sentaron las bases de la ciencia moderna, en buscar incansablemente entender y explicar el mundo que los rodea. Cada civilización contribuyó en diversas ramas de la ciencia como las matemáticas, la ingeniería, la astronomía y la medicina. Filósofos griegos como Tales de Mileto, conocido como el padre de la ciencia, buscaban la explicación a los fenómenos del mundo, dando las bases del pensamiento científico y la experimentación. Las matemáticas, que es la base de todo conocimiento científico, fue cultivada por la escuela filosófica en el que mandaba Pitágoras. Con el teorema que lleva su nombre aportó mucho a esta ciencia. En la astronomía, se crearon calendarios tanto de luna como solares para las actividades agrícolas. En la medicina, se empezaron a practicar técnicas quirúrgicas y embalsamiento. En la ingeniería se destacaron los egipcios y los romanos con obras de infraestructura que aún están vigentes en la actualidad como las pirámides de Giza y el Coliseo. Con todos estos avances pasamos a la Edad Media o época medieval. Esta época no desarrolló la ciencia de la manera como las otras épocas posteriores, pero dejó buenos avances. La ciencia que se desarrolló en este periodo fue con base a la teoría de Aristóteles que trata de armonizar la fe con la razón. A esto se le llama filosofía escolástica. Con esa visión, los sabios medievales buscaban las explicaciones de los fenómenos del universo y surgieron avances en la física y el método científico. Ptolomeo presentó su teoría geocéntrica que decía que la Tierra era el centro del universo. Esta idea fue aceptada por la Iglesia. Los astrónomos medievos se interesaron más en la astrología creyendo que los cuerpos celestes influían en los asuntos humanos. En esta época las matemáticas juegan un papel crucial en diferentes campos. Uno de los matemáticos más destacados fue Leonardo Fibonacci, quien introdujo el primer sistema numérico indoarábigo a través de la obra El libro del Ábaco. También popularizó la secuencia de números que lleva por su nombre secuencia de Fibonacci. Algunos de los inventos de esta época fueron la pólvora, la brújula y la más importante la imprenta. Y un hecho importante de este periodo fue el nacimiento de las primeras universidades. Después de la Edad Media, viene el periodo llamado el Renacimiento. Este periodo tuvo una gran influencia en la ciencia, además de que es uno de los más importantes de la historia de la humanidad. Los científicos de la época se basaron en la observación y la experimentación para comprender el mundo. Esto fue en contraposición a la filosofía escolástica que predominaba en la Edad Media. Predominó la astronomía con la figura de Nicolás Copérnico con la teoría heliocéntrica que decía que el Sol era el centro del universo. Esto fue en contra a la teoría de Ptolomeo.
Este sistema fue posteriormente desarrollado por Johannes Kepler, quien describió el movimiento de los planetas conforme a órbitas elípticas. Y por Galileo Galilei, quien usó su telescopio para observar los cuerpos celestes y demostró que la Tierra no era el centro del universo, lo que desafió a la teoría de la Iglesia. En este tiempo predominó el arte y todo era con la idea de la búsqueda del perfeccionismo y la belleza. Los artistas más influyentes fueron Miguel Ángel, Rafael Sanzio, Donatello y el gran Leonardo da Vinci. Da Vinci fue el claro ejemplo de un hombre renacentista, interesado en todas las ciencias y artes. Y no nos olvidemos de nombres influyentes en la literatura como a William Shakespeare, Dante Alighieri y el pintor Tiziano. En la Edad Moderna la ciencia experimenta un cambio significativo en su enfoque, en su método y su alcance. En este periodo, la ciencia sentó las bases para el método científico moderno, basados en la observación, experimentación y formulación de hipótesis verificables. Este enfoque riguroso y sistemático allanó el camino para los futuros avances científicos en áreas como la biología, química, física y astronomía. Uno de los hitos más importantes de la Edad Moderna fue la Revolución Científica. La Revolución Científica predominó el cuestionamiento de las concepciones tradicionales del universo, especialmente en el ámbito de la astronomía. Figuras como las ya mencionadas Copérnico, Kepler y Galileo, este último apodado como el padre de la ciencia moderna, desafiaron la visión geocéntrica postulando teorías heliocéntricas. Estos planteamientos revolucionarios sirvieron de base para dar una comprensión moderna del universo. Como la revolución científica estuvo estrechamente ligada al método científico, esto permitió al gran físico Isaac Newton formular las leyes naturales que gobiernan el movimiento en la Tierra y las leyes de la gravitación universal. Estas leyes ampliaron aún más nuestra comprensión del universo y sentaron las bases para la mecánica clásica. La Edad Contemporánea es el periodo que abarca desde la Revolución Francesa en 1789 hasta la actualidad. La ciencia se comenzó a institucionalizar y se practicó más allá de las universidades. Se crearon sociedades y revistas científicas donde presentaban, criticaban ideas, avances o descubrimientos. Distintos acontecimientos marcaron la época como la Revolución Industrial en donde se elaboraron la masiva cantidad de productos, esto impulsó al comercio y el crecimiento de ciudades. También se realizó el primer vuelo espacial y la primera expedición a la Luna está comandada por Apolo 11. En este periodo se crearon nuevas ciencias como la economía, la psicología, la sociología y la ecología. En cuanto a las ciencias ya existentes, hubieron muchos avances significativos. En la medicina se descubrió la existencia de los microorganismos y con ello la creación de vacunas y antibióticos. Esto fue positivo porque duplicó la esperanza de vida, algo nunca antes visto en la historia de la humanidad. En biología, Charles Darwin formuló la teoría de la evolución, que explica cómo todos los seres vivos fueron formados por selección natural a través de largos periodos de tiempo. Un elemento clave del estudio de la evolución fue la herencia. Esto generó avances en el tema de la genética. En química, el ruso Dmitri Mendeleev propuso la tabla periódica de los elementos y se comenzó el desarrollo de la química orgánica. A inicios del siglo XX la física se creía terminada, sin embargo físicos como Planck, Bohr y Einstein, a este último se le considera el científico más importante del siglo XX. Demostraron que las leyes de Newton que se consideran válidas para todo el universo, no aplicaban para las cantidades pequeñas ni las grandes. Las observaciones astronómicas de Edwin Hubble sentaron las bases para la teoría del Big Bang como la conocemos todos en la actualidad. Científicos como Benjamin Franklin, Faraday, Ohm, Ampere, Volta y Galvani contribuyeron en el desarrollo de la electricidad. Y el inventor Nikola Tesla inventó la bombilla y contribuyó con el diseño del moderno suministro de electricidad por corriente alterna. La invención de los medios de comunicación como el teléfono móvil, la radio y la televisión darían un cambio radical en el avance a todo el planeta. El conocimiento de la electricidad provocó el desarrollo de la electrónica y se empezaron a crear las primeras computadoras.
Esto generó una transformación radical en la sociedad y con ello se desarrolló la teoría de los sistemas y la cibernética. La ciencia ha acelerado la capacidad de conocimiento y cada día el progreso es más impresionante de cara al futuro. La historia de la ciencia ha sido un viaje maravilloso a lo largo del tiempo, caracterizado por descubrimientos revolucionarios, avances tecnológicos y cambios en nuestra visión de entender lo que nos rodea. La ciencia es un instrumento fundamental que utilizamos para comprenderlo y modificarlo. Sin embargo, la ciencia no se da por terminada, ella duda de sí misma, siempre trata de verificarse, mientras más cosas descubramos se incrementa el número de las cosas que desconocemos. Y antes de terminar este vídeo invito a que reflexionemos en el uso de la ciencia que sirva para algo positivo y nos ayude a resolver problemas que afectan gravemente el presente.